Radio Moderna presenta Siempre con la Verdad con Robert Castro Guerra, un programa de actualidad nacional e internacional con comentarios, entrevistas y debates. Siempre con la Verdad. Ya queda con ustedes Robert Castro Guerra. Buenas tardes, amigos de Radio Moderna, Radio Papá, programa número 21 de Siempre con la Verdad, nuevamente aquí como todos los lunes de 4:30 a 5:30, para hacer una serie de comentarios y entrevistas respecto del panorama político nacional. Y en este caso, pues, la noticia del día definitivamente es la decisión del Congreso, ¿no?, de la Comisión Permanente, que ha votado prácticamente por unanimidad, porque son 22 votos a favor, 0 en contra y una abstención por la vacancia del Contralor Edgar Alarcón. Repito, 22 votos contra 0 y una abstención, prácticamente por unanimidad. Había una decisión casi unánime, repito. Lo negativo del tema está en que esto ocurre 34 días después de que, se evidencie irregularidades respecto del comportamiento funcional del señor Alarcón. Es evidente que todo esto salió seguramente como consecuencia de su posición respecto del contrato de construcción del aeropuerto en el Cusco, pero una cosa no quita la otra. ¿Por qué? Porque se han comenzado a averiguar respecto de la situación de este señor y resultaba pues que al final había comprado 90 automóviles cuando no correspondía en su función, y eso viene desde antes porque él no solamente ha sido una persona que fue designada formalmente por el gobierno ni votada por el Congreso, sino él ha tenido una carrera administrativa dentro de la Contraloría. Se le ha detectado que hubo un pago sospechoso, ¿no?, que está en investigación a su pareja, por lo menos la mamá de sus hijos, en el tiempo que ella laboró por allí. Ha coactado, en todo caso, a un auditor que descubrió la compra de estos vehículos a fin de que no haga público y retire, en todo caso, esta denuncia. Ha comprado más vehículos, ¿no?, y esto lo ha hecho a un proveedor de la misma Contraloría. Y en general los chuponeos a Zavala, a Torne y a Vizcarra, que tiene dos vertientes estos chuponeos, ¿no? Primero, ha motivado que se descubra una serie de hechos también irregulares que debe estar investigándose y que ha motivado ya la caída por lo menos de 2 ministros, y Zavala está en salmuera, aunque ya desde hace tiempo pedíamos su cambio, ¿no? El gabinete requiere un cambio, requiere refrescarse, y el cambio de gabinete implicaba pues la renuncia de Zavala y todos sus ministros. Y está en salmuera. ¿Por qué? Porque tiene que ir a informar al Congreso respecto de esto, que ayer se ha visto el audio ya creo completo, donde sí, evidentemente pues el señor un poco que forzaba, por no decir otro término, al Contralor para que apruebe algo que era para ellos mismos irregular, que es la adenda del contrato por la construcción del aeropuerto del Cusco. Entonces, cosas de esa naturaleza, pero en fin, la noticia del día, 34 días después, el Contralor Alarcón tiene que dejar el cargo por decisión del Congreso de la República. Más vale tarde que nunca. Sin embargo, a propósito del chuponeo, repito que el día miércoles se evidenció que nuevamente había un chuponeo donde ya no quedaba dudas respecto de quién era el autor, porque si bien es cierto, se había dicho que los mismos del Ejecutivo habían hecho esto, pero después al salir este nuevo audio, donde estaba Zavala, Torn, Vizcarra, etcétera, con Alarcón, definitivamente la sospecha más certera es que el mismo Contralor Alarcón era quien prácticamente se dedicaba a hacer este tipo de actividades definitivamente ilícitas, irregulares, y por las cuales también tiene que tener un proceso. Vamos a ver en qué queda, ¿no? Pero para todo el mundo, quedaría probado que el chuponeador sería el Contralor. Y así como dijo pues el Contralor Alarcón que moriría matando, en realidad esto se ve venir en la medida de que Zavala tiene que también ya dejar pronto el gabinete ministerial. Aunque ayer y hoy día ha estado anunciando algunas recomposiciones del manejo administrativo dentro del Ministerio de Economía, fundamentalmente, ahora que también es ministro de Economía, y pretendiendo impulsar esta economía nacional que en el último año prácticamente ha venido en un decrecimiento, por lo menos en cifras. Y se ve también en la calle esto del incendio que pasó la semana pasada y que ha durado
una semana prácticamente en apagarse. No solamente encendió la mercadería de estos comerciantes informales, sino encendió la indignación nacional por la forma de contratación, entre comillas, contratación, porque era verbal prácticamente, totalmente irregular, inhumana, como están trabajando muchos aquí en el país. Y bueno, son varios temas que vamos a conversar, porque tengo como invitado especial y quiero dar pase directamente al amigo Lino de la Barrera Laca. Lino es abogado especialista en temas de transporte, es gerente general de Cunay Consultores, y él, si bien está especializado en el tema de transportes, yo quisiera, antes de entrar en materia, Lino, muchas gracias por tu presencia. Quisiera tal vez una opinión respecto de esta situación general, porque el transporte es parte de un todo, y el todo implica pues el desarrollo humano, y este desarrollo humano está siendo quebrado por una serie de temas, como por ejemplo las formas de contratación, que en alguna entrevista leí que tenías una posición respecto de ello, y sobre los otros temas también, pues porque tú, como abogado defensor con una formación jurídica, debes saber, ¿no?, que aquí en el Perú, si bien existen miles de normas, etcétera, casi ninguna se cumple, y eso es lo que estábamos conversando en el entretiempo. Y bueno, buenas tardes. Bien, gracias por la invitación. Yo veo esta situación en varios planos, ¿no? Desde el punto de vista político, indudablemente tenemos una situación de crisis en este instante, crisis que no es manifiesta, evidente y pública, sino una crisis soterrada que tiene que ver con la inacción de las personas que están dirigiendo el Perú. Por diversas razones le echan la culpa de que no quieren firmar por la Contraloría. Creo que todos los que hemos sido funcionarios públicos sabemos que trabajar en el Estado es caminar sobre el borde del abismo, y tiene uno que tomar decisiones y no puede pararse porque va a haber un informe de control, y que los informes de control no son determinantes porque uno los puede levantar. O sea, echarle la culpa a la Contraloría de eso realmente, disculpen la expresión, pero no es pues correcto ni razonable. Ese es un primer tema, el plano político, que nos lleva naturalmente a pensar que creo que esa pauta de gabinete de lujo no fue tan de lujo, y que ciertamente las piezas de recambio que se tienen para poder controlar un gabinete no son pues las mejores, porque estamos cambiando las fichitas. Esto es como el juego de las sillas, ¿no? Al final, ¿quién se queda sin la última silla? Eso es más o menos lo que están haciendo. Esa es una primera parte. Desde el punto de vista técnico, ¿qué nos revela este tema de la Galería Nicolini y este incendio voraz que ha habido? Creo que nos revela dos cosas que son muy serias para el Perú. Primero, que la economía social de mercado que propugna la Constitución realmente solo existe en el papel, porque lo que tenemos es una economía mercantilista, donde prima el deseo de ganancia sea como sea, y donde soy capaz de encerrar, pagar ridiculeces a la gente, o simplemente explotar para poder maximizar mi beneficio. Esa es una primera parte. Y una segunda parte que tienes transversal a toda la economía del Perú, incluyendo el transporte, y es que el universo normativo del Perú, la acción fiscalizadora del Estado, solo está concentrada en aquellos agentes visibles. Es decir, jamás voy a fiscalizar al informal, porque no es negocio fiscalizar al informal, y quiero decirlo con todas sus letras. Indecopi, Sunafil, Sutran, todas las entidades del Estado están armadas exclusivamente para fiscalizar a aquel que es conocido, a aquel a quien le pueden cobrar una multa, pero al informal no, porque no tienen cómo capturarlo, porque no tienen metodología de análisis, porque no hacen trabajo de gabinete, y porque sencillamente el dejar hacer y el dejar pasar es lo que prima en el Estado peruano. Se dice efectivamente pues que el Estado en realidad no funciona porque no fiscaliza, no controla, no regula, y lo más fácil para él es pues justamente ir donde está el formal, cobrarle al formal, como tú efectivamente lo dices. Te lo voy a poner en un término práctico. Tengo empresas de transporte a las que han sido objeto de fiscalización 10, 12 veces en un año. ¿Cuántas veces fueron a fiscalizar esa galería? Ni una sola, pues. Entonces, ¿por qué las van a fiscalizar tanto a esta empresa de transportes? Porque saben que es visible, porque saben que tiene un nombre en el mercado, y que sencillamente, además, en el caso de que le detecten alguna situación, va a poder honrar pues las multas que le ponen, ¿no? ¿Y por qué se escandalizan todos si todos sabemos eso? Pero por eso digo yo, o sea, en realidad la hipocresía hay que quitársela, la careta hay que quitársela, la verdad es esa. Nuestro Estado está organizado para el no más del 30% del mercado que funciona visible.
El otro 70%, que es soterrado, debajo de la mesa, que nadie lo conoce, va a seguir siendo informal toda la vida porque nadie tiene el interés de formalizarlo. Absolutamente nadie. Entonces aquí las responsabilidades, si bien hay responsabilidades políticas, ¿tienen que asumirse o las tenemos que dejar pasar? Pero definitivamente tienen que asumirse. Hay varios planos de responsabilidad. La responsabilidad penal, que creo que ya la están ejerciendo respecto de los propietarios de los contenedores esos. La responsabilidad política de quien dirige la ciudad, porque esos contenedores no estaban cuando empezó esta gestión y de repente aparecieron de la nada y nadie los vio, que es lo más grave del asunto. Entonces, obviamente, puede que el señor que está manejando las ciudades de la Plaza de Armas no tenía por qué ir por ahí y mirar los contenedores, pero él tiene gente de confianza, tiene personal que va y fiscaliza. Y ese señor tenía que haberle dicho, acá hay un problema, ¿no? Y no quedarse simplemente en el análisis y decir simplemente qué pena. No, pues, hay que asumir que esta situación fue una verdadera metida de pata. Y esa metida de pata cuesta. En política, si tú no pones los temas, te los ponen. Y lamentablemente al señor alcalde se lo han puesto. Y en este momento, él tiene que responder por no haber sido lo suficientemente diligente para poder haber hecho bien las cosas en la ciudad. El mercado central, tenemos también estas galerías que se encargan de la comercialización de telas, etcétera. Todas tenemos el mismo problema. ¿Cómo culminar? No solamente es eso, Robert, un tema que es grave. Hay un informe periodístico el día de hoy en uno de los más importantes diarios de la capital del dinero que mueven esas galerías. Y no estamos hablando de pequeñeces, estamos hablando de que la Galería Nicolini movía entre 300 y 400 mil dólares por día. Por día. Que los activos que habían dentro de la galería, llámese mercancía y todo, superaba los 15 millones de dólares. O sea, no estamos hablando de informales pobrecitos que simplemente no tienen nada y por eso recurrieron a la informalidad para vivir así. Estamos hablando de gente que tiene mucho poder económico, pero que sencillamente no le da la gana de formalizarse. Ya tenemos Gamarra ahí. Tenemos Gamarra, tenemos Mesa Redonda, tenemos Polvos Azules, tenemos mucha gente. Unos más formales que otros, otros menos formales, pero a la larga del día, el gran mapa de la ciudad y en general del Perú es ese. ¿Sabes qué? Yo quiero hacer lo que quiero y mi derecho se impone sobre el resto. Y eso es lo que rige en nuestro país. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar en el siguiente bloque sobre este tema y los otros temas que perjudican a la ciudad de Lima. Una pausa, por favor, y regresamos. Continuamos aquí en Radio Moderna, Radio Papá, siempre con la verdad, programa número 21, hoy día 3 de julio del año 2017, y tenemos aquí en cabina entrevistando a nuestro amigo Lino de la Barrera. Lino, repito, especialista en temas de transporte. Sin embargo, más allá del transporte le he pedido tal vez una opinión o su opinión técnica, ¿no?, respecto de la situación en Lima, porque, y esto no solamente Lima, es el Perú en general, pero Lima, dado que estamos en esta ciudad, la ciudad capital, y que a propósito del incendio que tuvimos pues lamentablemente la semana pasada, hemos detectado, entre comillas, porque es en realidad un secreto a voces, la situación laboral que existe aquí en el Perú, la situación laboral que existe en Lima fundamentalmente, donde efectivamente la informalidad mueve mucho dinero y quieren seguir siendo informales cuando pueden hacerlo. Y el Estado definitivamente no cumple con su rol de organización, ni mucho menos planificación. Y esto se ve no solamente en el tema laboral, en el tema de comercio, se ve en el tema de la construcción de viviendas, edificios multifamiliares, se ve en el tema de transporte, que es tu especialidad, se ve en el tema de la educación, no solamente primaria, secundaria, sino fundamentalmente en el tema de universidades. Correcto. Que hemos visto pues ahí la situación y cómo se están aferrando prácticamente a una posibilidad de continuismo de estas universidades que trabajan encima de un chifa, como muchos lo han dicho, ¿no? Exacto. Entonces, esta falta de planificación, que es prácticamente la médula espinal de esta corrupción, porque sin planificación la corrupción hace lo que le da la gana. ¿Cómo ves tú a lo mejor una luz al fondo de este túnel? No sé, ¿hay posibilidad, hay esperanza en el Perú? Bueno, el Perú, la verdad, ha llegado al día de hoy precisamente a pesar de todos sus problemas, ¿no? Tenemos desde la vida independiente dando vueltas y vueltas sobre lo mismo. Hemos perdido guerras, hemos tenido dictaduras, hemos tenido gobiernos democráticos, pero al final uno se da cuenta que las situaciones con otras caras, con otras, digamos, otros entornos, pero es la misma, ¿no? Ese poco apego que tenemos hacia nuestro país, esa falta de cariño que le tenemos, en este caso puntual, a la ciudad,
que hace que efectivamente no valoremos ninguna de las cosas que tenemos delante. Creo que efectivamente, como todo peruano, me gustaría tener una esperanza clara de que las cosas van a cambiar. Y la verdad, más allá de lo que puedan hacer los demás, creo en lo que pueda hacer yo mismo. Y cómo puedo contribuir a que esto cambie. Y puedo decir con toda tranquilidad que efectivamente la conducta ética, el portarse de alguna forma acorde con el interés ciudadano, ya ayuda un montón. Y es lo que de alguna forma todos deberíamos hacer. El solo hecho de ir por la calle, aquel que conduce, y respetar un crucero peatonal ya hace un montón. El respetar el semáforo. El permitir que una persona mayor cruce la pista sin tener que arrollarla con el carro. O tocarle el claxon cuando cambia el semáforo. O sea, son conductas de civismo. Y yo creo que ahí es donde está, digamos, la semilla básica que nos puede permitir cambiar el civismo. Pero ahora es un problema de educación, es un problema de sanción, es un problema porque el peruano que va al extranjero inmediatamente llega a Estados Unidos, a un país, pues Miami, llega y se comporta de otra manera porque será por miedo, será porque ya le han dicho tienes que portarte bien aquí, cumplir las normas, pero parece que el chip se lo cambian, le ponen otro y comienza a conducirse de manera correcta. Claro, y acá no, acá regresa y hace todo lo que le da. Es que hay una suerte de mezcla de educación con sanción, ¿no? Yo no puedo educar a una persona en la necesidad de cambiar si al lado no tengo un procedimiento sancionador eficiente y que sea totalmente disuasivo. Yo no me voy tan lejos como ir a Miami. Pasemos de Tacna a Arica o pasemos de Lima al Callao y nos vamos a dar cuenta que las actitudes cambian, ¿no es cierto? El temor a que me puedan multar, a que alguien me vea y eventualmente me ponga una multa. Tenemos que empezar de alguna forma a entender que no vamos a tener a un policía parado en el hombro todos los días, sino que evidentemente lo que tenemos que tener acá es un tema de conciencia. Pero si la conciencia no sirve, entonces tiene que estar la autoridad. Y la autoridad tiene que ser sin dudas ni murmuraciones. Voy a poner un ejemplo. Nosotros estamos en este momento en Radio Moderna, que queda en la Avenida República de Chile. La Avenida República de Chile y la Avenida Arenales es zona rígida. Hay carros que pasan 12 horas estacionados en esta zona rígida. ¿Nadie les dice algo? Nadie. Entonces, si yo me acostumbro a hacer las cosas al revés, voy a sentir que es mi derecho. Y ahí viene el problema, pues. Porque cuando yo se lo quiera quitar, va a decir que soy el abusivo. Pero en realidad, él nunca estuvo bien. ¿Te das cuenta? O sea, tenemos que empezar por educar, decirle, señor, acá usted no se estaciona. Y si se estaciona, va a tener un cepo, va a tener una grúa, lo que quiera que sea. ¿No es cierto? Siempre he dicho que las grandes ciudades se hacen con grandes ciudadanos. Y estos grandes ciudadanos, si es que queremos tener alguna vez una ciudad de Lima grande como aspiramos, tenemos que empezar a cambiar efectivamente cada uno de nosotros. Muchos que reclamamos el cambio, que cambie aquí, que cambie allá, que cambien los gobernantes, pero nosotros, el problema empieza por cada uno de nosotros, porque al final somos los vecinos, los ciudadanos de una ciudad, los que vamos a asumir la responsabilidad que mañana más tarde vamos a criticar. Entonces, una de esas acá estamos criticando de este lado del mostrador, pero mañana vamos a estar como funcionarios, autoridad, y vamos a cumplir la misma función errada de lo que hacemos hoy día como vecinos. Absolutamente de acuerdo. Entonces, esto ha sido prácticamente pan de cada día en nuestra historia. Vamos a cumplir 200 años de historia republicana. Hemos tenido normas por doquier, constituciones 12 y más todavía que han regulado a nivel nacional pues nuestra vida, pero nos faltan normas, nos falta sanción. ¿Qué haríamos nosotros para empezar a cambiar este país? O sea, aplicar más sanciones, más fuerza. ¿Qué es lo inmediato que podríamos hacer para empezar este cambio? Yo creo que tenemos que ir a la combinación perfecta de las dos cosas, ¿no? Las dos cosas son acciones efectivas para promover esa civilidad, digamos, una civilidad agresiva de parte del ciudadano, un querer a su país. O sea, que no nos una solamente el fútbol o la comida o cualquier otra de esas cosas, sino que querramos a nuestra patria. Pero lo segundo es recuperar algo que es básico, la idea de vivir en sociedad. Y esa idea de vivir en sociedad implica entender que hay un Estado que me pone reglas. Y si ese Estado me pone las reglas, tengo la obligación de respetarlas. Si eventualmente esas reglas no son aquellas que yo considero correctas, tengo los mecanismos dentro del propio Estado para cambiarlas. Pero no se trata de hacer lo que quiero porque sencillamente la regla no me acomoda, ¿no es cierto? Ahora otro tema
que va paralelo con esto que hablamos de la educación y la sanción, es que lamentablemente no sabemos hacia dónde vamos. Tenemos 200 años de república y jamás hemos tenido un proyecto nacional, un proyecto que vaya a ser, digamos, el norte hacia donde tengamos que dirigir todos nuestros objetivos, todos nuestros esfuerzos. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Tenemos ya que planificar algo, hemos perdido tiempo con este plan bicentenario que al final lo han proyectado para el 2030, de acá al 2050, en general no ha habido. ¿Es posible llegar a un acuerdo, un verdadero acuerdo nacional con un plan o un proyecto nacional que pueda ser, digamos, de común acuerdo de la mayoría de los peruanos y con él caminar hacia un objetivo distinto? Yo creo que sí. El gran fracaso de estos proyectos de ponernos de acuerdo ha sido siempre de ser demasiado expansivos en los temas que queremos tratar. Yo creo que tenemos que empezar por algunas cosas muy esenciales y muy básicas. Empezaría por el tema de la movilidad, que es un asunto transversal a todos los ciudadanos y que además a la actividad económica, porque en eso no se nos va la competitividad. Iría con el tema del orden interno y la seguridad ciudadana. Y un tercer aspecto sería el desarrollo de fronteras vivas y de ciudades. Esos tres temas nada más deberían merecernos un acuerdo de toda la parte, porque yo creo que nadie va a estar en contra de que nosotros desarrollemos una ciudad pues como Aguas Verdes frente al símil de Ecuador, y ahora que nos están levantando un muro ahí para podernos diferenciar. O nadie puede estar en desacuerdo en que mejorar pues Desaguadero frente al par boliviano. Entonces, de alguna forma, lo que necesitamos es esos puntos clave donde nos ponemos de acuerdo. Si nos empezamos por tres cosas, yo he mencionado tres digamos, arbitrariamente, pero pueden ser otras, no lo sé, pero tres que nos unan, y después esos tres se volverán tres más, y así es como se construye el país. O sea, si yo quiero agarrar como el acuerdo nacional, 20 temas, 20 políticas públicas, y 20, no va a funcionar, pues. 30 y tantas son. Es que no va a funcionar, sencillamente no va a funcionar, porque hay un gap, hay un abismo entre el pensante, que es ese filósofo que está en el acuerdo nacional, y el funcionario que atiende al ciudadano en la ventanilla, pues. Al ciudadano que está en la ventanilla, al funcionario, le importa, disculpe la expresión, un pepino el acuerdo nacional. Lo que le importa a él es ganar su sueldo y que se lo paguen a tiempo. Y si para eso tiene que maltratar, hacer cosas, no importa, pues así es. Sobre esta base que siempre hemos hablado respecto de lo que vamos a hacer como Estado, una institución fundamental son los partidos políticos. Cierto. Y definitivamente, en este momento, si queremos hablar de partidos, no existe partido político. No. En ninguna de las, volteamos a la izquierda, a la derecha, vamos arriba, abajo, al centro, no encontramos una organización que, digamos, tenga esa calificación. ¿Qué podemos hacer para esperar? Ahora, los sistemas son distintos, ya no son de masas, ahora son vía internet, los mítines son a través de las redes. Virtuales. ¿Hay posibilidad de que esto genere verdaderamente ese amor a la patria o esa identidad nacional a través de estas redes? ¿Sería más fácil? Bueno, yo creo que es un mecanismo de primer orden general. O sea, en materia de educación, en materia de transmisión de conocimientos, hoy en día los conocimientos transmitidos en forma lineal ya no funcionan. Es decir, la escuela básica donde yo iba y me enseñaban el abecedario, me enseñaban esto y lo otro, ya no funcionan. Hoy día hay que entender que somos diferentes. Algunos aprenden escuchando, otros viendo, otros actuando. Entonces, de alguna manera, la educación moderna tiene que estar a tono con el tema del desarrollo tecnológico. Y si las redes son la forma como debemos llevar a la juventud, yo creo que hay que usar las redes. Efectivamente, los partidos políticos están pasando por una aguda crisis en este momento. No existen, lo que hay son cascarones en este momento, que están de alguna forma propugnando de nuevo, ante la cercanía de las elecciones municipales, volver a tener digamos, permanencia y presencia. Es un mecanismo para postular, pero correcto, no para ser es un poco la falta que en sus tarjetas diga candidato A, nada más, ¿no? O sea, es simplemente tener un partido para estar presente en una elección, pero no hacer vida en el tiempo. Yo creo que lo que nos hace falta es innovar. Y cuando hablamos de innovación política, significa precisamente eso, actuar permanente y constantemente con la sociedad al costado. Porque si yo salgo de la sociedad, me debo a ella. Y si yo soy su voz, tengo que escucharla. Y si no la escucho, entonces ya me divorcié de la sociedad. Pues. Bueno, vamos a hacer una pausa. Vamos a retornar en el siguiente bloque hablando justamente de lo que es Lima Ciudad Posible, justamente a raíz de las próximas elecciones municipales que ya para el próximo año se van a realizar aquí en Lima y a nivel nacional. Una pausa y retornamos. Continuamos aquí en Radio Moderna, Radio Papá. Previamente quiero saludar
como todos los lunes, a Naricitas. Naricitas, tu mejor opción en fiestas infantiles. Con ellos aprenderás con diversión y te divertirás aprendiendo. Y en horas locas, las mejores para tu quinceañero y matrimonio. Puedes comunicarte al 241-3083 o entrando a la página web www.naricitas.com o escribiendo a eventos@naricitas.com. Si quieres celebrar y que sea inolvidable, solo Naricitas te pone la diversión. Agradecimiento a Naricitas, que nos acompaña todas las semanas en esta no tan divertida tarea de estar comentando la realidad política nacional, que como vemos nos trae no sorpresas, porque sorpresa sería que no haya ningún comentario crítico, que haya más bien comentarios sobre acciones positivas, como por ejemplo la que hubo la semana pasada a propósito de una captura de las tantas que están habiendo de bandas, ¿no? Cayeron una banda, la de los Baby de Oquendo, por ejemplo, en el Callao. Lo lamentable es que de 55 detenidos, 21 eran policías. Increíble. Y uno de ellos era un director del INPE, del Cusco, o de Puno, ¿no? O sea que quienes tienen la función de controlar a los presos en las cárceles, el director nacional estaba metido en este grupo, en esta banda, manejando los hilos de la corrupción, de la delincuencia, y seguramente por eso hasta ahora no tenemos en las cárceles los bloqueos a celulares que se han desde hace muchos años difundido, anunciado, y que no pasa nada, ¿no? Porque eso lo escucho de Toledo, que venía después Alan García, después con el gobierno de Humala, finalmente estamos con el gobierno de PPK y continúan las amenazas a través de los teléfonos celulares desde las cárceles. Entonces, si este señor del INPE está ahí, carambas, ¿quiénes más estarán? O sea, ya nada nos sorprende, y esto francamente es lo poco divertido que, repito, es esta función de que tenemos, pero alguien tiene que levantar la voz, o por lo menos dar a conocer esta situación aquí en el Perú. Pero vayamos a cosas concretas. Y conversaba con el doctor Lino de la Barrera, que él es especialista de transportes, pero no solo especialista de transportes, estábamos conversando de sus ideas también políticas y sus aspiraciones. Me dice que estás ahora trabajando un proyecto con el señor Enrique Cornejo, ¿no? Que Enrique Cornejo busca postular nuevamente a las elecciones municipales, en este caso a la alcaldía de Lima. Y bueno, desde estas dos funciones, porque seguramente tu especialidad es en el caso de transportes, ¿cómo ves el transporte? ¿Cómo ven? ¿Qué expectativas? ¿Qué proyectos para la solución de un problema que prácticamente, después del tema de la delincuencia, está visto en las encuestas, es el problema principal del país? Bueno, sí, efectivamente estamos con el doctor Enrique Cornejo en un proyecto político que se llama Contigo Ciudadano. Estamos en este momento en el proceso de recolección de firmas para poder constituir el movimiento, siguiendo, digamos, la misma lógica y coherencia que Enrique siempre mencionó. Yo no quiero, digamos, aliarme ni casarme con nadie que me ponga un corsé, sino quiero que las cosas sean diferentes. Efectivamente, por la especialidad que tengo, naturalmente estoy involucrado en el tema del planeamiento de lo que se tiene que hacer con la ciudad en materia de movilidad urbana. Me gusta usar el término movilidad urbana porque hablar de transporte y de tránsito ya queda corto. El transporte y el tránsito, transporte aquello por el cual yo pago, y el tránsito, la circulación, tiene que sumar algo, y ese algo se llama desarrollo urbano. Y el desarrollo urbano tiene que ver con las razones por las que alguien se mueve de un lugar a otro. ¿Por qué la madre de familia tiene que ir a determinada hora al mercado? ¿Por qué toma el mototaxi? ¿Por qué le sale tan caro o por qué le sale menos caro? Entonces, de alguna forma, todos esos detalles tienen que ser vistos cuando uno analiza, y efectivamente uno de los grandes problemas de la ciudad es que no tenemos un norte ni un plan. Si algo hay que ponderar de la gestión Villarán es haber hecho el plan al año 2035, un instrumento bueno, creo que perfectible, por cierto, como toda obra humana, pero bastante interesante en cuanto al modelo de ciudad en movilidad urbana que debemos buscar. Creo que todos somos claros que tenemos líneas estructurantes, tenemos los metros que no están a cargo del municipio, hay que ser claros en eso, tenemos los corredores complementarios y los metropolitanos, que sí están a cargo del municipio y que deben empatarse con los sistemas masivos, pero además hay que encontrar el espacio para cada uno de los sistemas de transporte. Yo no puedo hacer coexistir la combi, la cúster, el bus en un mismo espacio, porque indudablemente genero desorden. Pero esa situación de servicio público de transporte no significa vota a alguien y que sencillamente no tenga la oportunidad de ganarse la vida. Lo que tiene que hacer es ganarse la vida donde efectivamente la ciudad lo requiere y lo necesita. Porque si algo necesitamos es un cerebro director.
alguien que piense cómo es que la ciudad debe moverse. ¿Para dónde vas? Si vas al norte, ¿qué debes tomar? ¿Cuánto tiempo te toma? ¿Cuál es la red semaforizada que tienes? ¿Cómo la debes manejar? ¿Cómo son los tiempos? Tener una única central y además llegar a un momento donde el servicio de transporte que ofrezcas sea tan bueno que el ciudadano que hoy está generando esos enormes trancones por el uso de sus autos se disuada de hacerlo y que use el transporte público como lo hace cualquier peruano cuando sale fuera del Perú. En lo inmediato, en todo caso, es necesario más vías expresas, ampliar las vías, reducir los vehículos. ¿Cómo hacerlo? Correcto. A ver, todas las intervenciones que se hacen en materia de movilidad urbana son importantes. Pero hacer una obra de infraestructura en una ciudad tan caótica como esta es como operar a alguien sin anestesia. ¿Ok? Voy a dejar una secuela terrible. Lo estamos viviendo con el bypass que tenemos aquí cerca de la radio, ¿no? Este es un bypass que no sirve de nada, pues porque en hora en que no hay tráfico es muy fácil pasar por él, pero en las horas en que hay mucho tráfico es un laberinto. Entonces, ¿para qué lo hice? Para nada. No sirve de nada. Aparte de los problemas constructivos y todo lo que está en medio, ¿no? Entonces, esas intervenciones son útiles cuando es la última salida. Antes que hacer esto, tengo que mejorar el sistema de semáforos, porque no puede ser que tenga a efectivos de la policía dirigiendo el tránsito todavía y sobre todo cambiándome el ciclo del semáforo. O sea, me hace pasar en rojo y me detiene en verde. O sea, los mensajes son cruzados totalmente. Tengo que mejorar la red de semáforos, mejorar el tema de ordenamiento vial sobre el espacio actual, pero lo más importante, que es la tarea de la ciudad, es ofrecer un servicio de transporte público de calidad. Creo que ahí está la clave del éxito. Si finalmente el transporte público para el ciudadano es de calidad, entonces ese ciudadano va a valorar no tener que utilizar su automóvil, sino va a utilizar el sistema que le ofrece la ciudad. En el gobierno militar, la década del 70, ¿no? Mira cuántos años, se estableció un mecanismo que era para otra función, era por el ahorro es progreso. Decía, no había combustible, energía, y se utilizaron unas calcomanías de 3 colores para distribuir, ¿no?, el uso de vehículos en el lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábado, algo así. Se podría utilizar paralelamente este sistema a través de números de placa. ¿Es necesario hacer esto? ¿Reducir la población de vehículos que día a día transitan la capital? El pico y placa tiene un efecto inmediato que a la larga puede ser contraproducente. Porque en lo inmediato, efectivamente, sería un poco difícil de implementar, pero no imposible. Y digo difícil porque tenemos dos autoridades juntas. Y el transporte urbano no ayuda. Exacto, y no ayuda el transporte urbano, y además dos autoridades juntas que toman decisiones a veces discordantes, que es Lima y Callao, ¿no? Uh-huh. Pero al margen de eso, tenemos un escenario donde hoy día puedo restringir, pero ¿qué pasó en los 70s y qué pasa en todas las ciudades donde hay pico y placa? Los ciudadanos tienen un segundo vehículo o un tercer vehículo, entonces al final la masa de vehículos rodantes no disminuye. O sea, se vuelve, simplemente muta hacia otras cosas. Además, en una ciudad como Lima, donde, de acuerdo a la ONG Cruzada Vial, se comete más o menos 500,000, 1 millón de infracciones diarias y se detectan ni siquiera el 1% de ellas, ¿cómo detectamos a los ciudadanos que no están cumpliendo con el pico y placa? O sea, es complicadísimo, ¿no? Yo creo que tenemos que ir por pasos firmes, pero sin detenernos. El tema del orden es importante. El tema de no tener vehículos que tengan una enorme cantidad de infracciones es muy importante. El tema de dar un proceso justo a esas infracciones es extremadamente importante. Es decir, todo esto forma un paquete, y ese paquete es aquel que uno le ofrece. Porque hoy día, cuando nosotros queremos resolver el tema del transporte público, decimos, no lo toques porque hay un problema social. ¿Cuál es el problema social, entre comillas? La de aquellos que prestan el servicio. Para mí es un problema social. Todos los millones de limeños que todos los días tienen que tomar ese sistema de transporte público caótico. Ese sí es un problema social. Uh-huh. Ahora, todo proyecto tiene sus metas, sus objetivos a corto, mediano y largo plazo. El corto plazo, atendiendo a que una municipalidad, un gobierno municipal dura 4 años, el corto plazo son 4 años. Así es. ¿Qué aspiramos al finalizar estos 4 años de un proyecto de esta naturaleza? Justamente en ese ánimo de ser transparentes, hay que decirle al ciudadano dónde comienzas y a dónde vas a llegar.
No puedo generar expectativas de cosas que no se van a poder cumplir. Porque la transformación de una ciudad tan compleja como Lima debe tomar por lo menos 5 o 6 gobiernos municipales, como pasó en Curitiba, como pasó en Bogotá o como está pasando en Quito en este momento. Estamos hablando de 25 años. Por lo menos, fácilmente 25 una años. Generación. Exactamente. Entonces no vamos a cambiar antes de eso, no vamos a lograr totalmente. Entonces, cuando un gobierno municipal inicia gestión, tiene que ser claro: yo voy a poner las bases, voy a pasar hasta acá, hasta acá y hasta acá. La ciudadanía tiene que juzgar si se cumplió ese objetivo y además ser permanente y celoso censor de la siguiente administración municipal, que podrá cambiarle el color, podrá ponerle otro tono, podrá decir lo que quiera que sea, pero debe continuar con la idea. Y ese es el punto de fondo. El ciudadano limeño tiene que aprender a exigir que sus autoridades piensen en Lima y no piensen en su conveniencia personal. Hablábamos de las Custer, ¿no? De estas vehículos, de las combis, que paralelamente usan prácticamente las mismas vías de estos sistemas de transporte nuevos que debe tener el Lima, ¿no? Porque en realidad los sistemas de transporte que actualmente tenemos no son por... O sea, no lo digo porque son los vehículos viejos o aparentemente reciclados, sino porque no hay nada moderno, no se ve nada moderno, ¿no? La Arequipa prácticamente es un poquito, le han pintado la cara y continúa siendo el mismo sistema que antes teníamos. Pero ¿qué pasa con las mototaxis, estas motos, vehículos de 3 ruedas, ¿no? Se usa mucho, porque esto salió como una suerte de atención a la periferia de Lima, donde no llegaban, el transporte urbano no llega, hasta ahora no llega, hay muchos sitios que no llega, pero se utiliza mucho en la ciudad, mucho en distritos como los que nosotros estamos aquí en Lima, Pueblo Libre, Jesús María, San Miguel, Magdalena, qué sé yo, pues todos los distritos tienen algo, algunos ya lo han erradicado, pero es necesario mantenerlos, erradicarlos, es un problema social, si es que se le saca. ¿Cómo solucionar ese problema que tenemos ahí? El mototaxi lo que ha hecho es, digamos, llenar un espacio en una sociedad en la que esto hay que mirarlo como contexto. En el mapa de la radiografía de la ciudad, nosotros tenemos que nuestra juventud, una vez que termina sus actividades escolares, ya no tiene a dónde mirar. No tiene expectativas. La educación universitaria que se le ofrece dentro de estas universidades chicha es pues deplorable, y eventualmente tenemos un desapego a la parte técnica y tecnológica porque no la consideramos muy valedera. Entonces, salir a ganarse la vida, sobre todo en una juventud que empieza a vivir muy rápido y probablemente ya sea padre de familia, conduce automáticamente al tema del mototaxi como un mecanismo de ganarse la vida a ese joven que está saliendo del colegio, probablemente a un menor de edad, o si es mayor, bueno, pues así es, y se va forjando y creciendo en esto, pero de ahí no sale, no evoluciona, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué tampoco existen pues muchas alternativas para esa evolución? Yo creo que el mototaxi tiene su espacio en aquellos lugares donde efectivamente la penetración del transporte público se hace sumamente complicada. Es decir, no hay que olvidar la naturaleza del mototaxi como servicio especial complementario del transporte mayor. ¿Correcto? Sí, complemento. No lo sustituyo ni lo suplanto. Como no lo sustituyo ni lo suplanto, yo no puedo tener mototaxis en vías principales, sino tengo que pensar que es aquellos lugares donde ya no llega el transporte público, pues. O donde yo, haciendo una intermodalidad, me bajo de mi combi, de mi Custer y tomo un mototaxi para llegar a mi destino. Ese es su espacio, ¿no? Pero hoy día está tergiversado el tema, pues. Y además que es un peligro, porque están justamente como los vehículos de transporte mayor, que le denominan, estos se meten por todas partes y ocasionan pues no solamente los accidentes que estamos viendo, sino que arriesgan sus propias vías los choferes. Claro, lo que pasa es que los temas de preparación de quien conduce en nuestro país son bien laxos, ¿no? Los brevetes para manejar mototaxis realmente no ameritan ningún tipo de preparación, o sea, se sacan, digamos, delivery por la ventana, ¿no? Entonces no hay preparación para esto. Inclusive los de 4 ruedas ya está pasándonos. Así que no me llama la atención que la conducta de ese ciudadano en la calle no sea la más apropiada, ¿no? Vamos a hacer una pausa y retornamos para continuar con la última parte de la entrevista con el doctor Lino de la Barrera sobre el tema de transporte y Lima en general. Una pausa, por favor, retornamos.
Continuamos aquí en Radio Moderna, Radio Papá. El doctor Lino de la Barrera Laca, especialista en temas de transporte, está conversando con nosotros sobre los temas que perjudican y que en todo caso un poco que indignan la manera de cómo se comporta la ciudad y cómo nos comportamos los ciudadanos, porque la ciudad justamente se forma por los ciudadanos y si nos comportamos mal tenemos una ciudad negativa para los intereses y desarrollo tanto individual como colectivo de todos nosotros. Y como especialista en transporte, pues estábamos tratando este tema pues del transporte urbano masivo, fundamentalmente, pero teníamos otros temas, ¿no? Que justamente lo que hablábamos, por ejemplo, acá del intercambio vial 28 de julio. ¿Cuántas vías expresas más necesitamos en Lima? Se hablan de varios anillos viales, intercambios viales. Eso implica pues una inversión que no sé si Lima Metropolitana tenga como presupuesto. Ya, cuando se hizo el plan al año 2035, se estableció que el déficit de infraestructura de la ciudad llegaba más o menos a 57.000 millones de soles. De la ciudad. Cuando hablo del déficit, incluyo pues la línea 3, 4, 5, 6 del metro, incluyo los anillos viales, los bypasses y todo lo demás, ¿no? Ciertamente es una ciudad pobre. Lima no tiene los recursos que tienen otras ciudades similares como Bogotá, como de repente el mismo Río de Janeiro, Curitiba. No tenemos esos ingresos, pero eventualmente algo se puede empezar a hacer. Por eso es que yo siempre, al momento en que me preguntan por tema de intervenciones de infraestructura, siempre mi respuesta es la misma. La infraestructura es buena cuando es buena, es decir, cuando se necesita. Si, por ejemplo, yo he escuchado que hay un proyecto para hacer un bypass debajo de Canadá con aviación. Quieren hacer un bypass para Canadá. Yo me pongo a preguntar, ¿para qué? ¿Qué voy a lograr con ese bypass? Acelero el tráfico que va de Lima hacia la vía circunvalación. ¿El resto de la circunvalación está preparada para que se acelere ese tráfico? ¿Voy a generarle un problema? ¿No? Tengo semáforos preparados. La entrada a circunvalación, que normalmente es complicada, se va a saturar de vehículos, y a la inversa es exactamente lo mismo. O sea, digamos así, la infraestructura tiene que ser pensada en la ciudad. No es como que a mí se me ocurrió hoy día hacer un bypass y pum, lo puse ahí. No, tiene consecuencias, ¿no? Todos los que de alguna manera han tenido, digamos así, la mala suerte, siempre lo digo, de pasar por este bypass de acá en hora punta, se dan cuenta que no sirve, pues, porque se acumulan todos los carros ahí. Y no es que el bypass esté mal, sino que nunca se organizaron los semáforos para darle fluidez al tráfico. Si uno se va por la avenida Arequipa, que se supone que se despejó al quitar las combis, entonces no funciona. ¿Y por qué no funciona? Hay cruces, por ejemplo, complicadísimos como Juan de Arona, porque los efectivos policiales tienen la orden de acelerar el paso desde el Ministerio del Interior hasta San Isidro. Entonces le dan prioridad de paso ahí a la avenida Arequipa. O si uno se va por la vía expresa, en cualquiera de los cruces de Carnaval, Moreira, de Aramburú, puede quedarse 15 minutos debajo y no puede subir, y eso está tapando todo el tráfico de la vía expresa. O sea, son pequeñas decisiones de política pública que hacen la vida más feliz al ciudadano. No necesito meterle más cuchillo a esta ciudad todavía. Hay que hacerlo, claro que sí, donde sea necesario. Pero donde no es necesario, lo que hay que hacer es ordenarnos para que esto no pase. Eso de girar a la izquierda y que todo el mundo desde el carril de la derecha se quiera meter a la izquierda es la locura más grande del mundo. Sí. Eso no se ve en otras ciudades, pues. Pero acá lo tenemos y lo vemos como una gracia de que el señor taxista recogió a alguien en la esquina y le clavó el carro, y si uno le toca el claxon, entonces no tengo paciencia porque no lo espero, porque él está trabajando. ¿Qué vías en Lima? Bueno, Lima es ahora inmenso, porque Lima tiene Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, con solo San Juan del Lurigancho. Es policéntrico. Y Lima, digamos, Lima Centro, que es donde estamos con esta radio, ¿no? Pero, ¿cuántas vías? O sea, es un proyecto tan integral que requiere Lima, que efectivamente, ¿no? Si ponemos anillos viales, ponemos vías expresas aisladas, si no están interconectadas, inclusive con este proyecto de semaforización que tiene que haber, aunque ahora Lima creo que ha creado una gerencia, ¿no?, de semaforización. Claro, pero esto es reciente, ¿no? Es reciente. Entonces, dentro de este proyecto, supongo, pues, que tienen ustedes algo pensado. Por supuesto, efectivamente. Primero, lo importante aquí es, por eso hablaba siempre de movilidad urbana, las razones por las que ese ciudadano está viajando, por decirte, viviendo en San Miguel y tiene que desplazarse hasta San Juan del Lurigancho.
cómo lo hace, por dónde lo hace y por qué razón para ir a San Juan de Lurigancho yo debo pasar por la avenida Bancay inevitablemente, generando que la velocidad promedio en la avenida Bancay sea 7 kilómetros por hora. O sea, caminando o corriendo paso más rápido que con los buses. Efectivamente. Así de simple. Entonces, obviamente, uno se pone a pensar, hice los túneles, genial. ¿Por qué los túneles no están funcionando? Porque cuando uno pasa los túneles después del RIMAC, se encuentra con unos semáforos que no están sincronizados, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces tengo que comenzar a distribuir el caos. O como proyectos aislados, como al final que no fue la vía expresa de la FOSEM, ¿no? Claro. Y hoy día, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de algo que va a parecer de locos. En este momento nosotros estamos como ciudad a punto de afrontar unos Juegos Panamericanos. Ok, los Juegos Panamericanos van a implicar un movimiento tremendo de población deportiva que va a llegar al aeropuerto Jorge Chávez. Bueno, digamos, el comité organizador de los Juegos Panamericanos está pensando cómo hacer que los ciudadanos no vayan por Fawcett cuando salgan del aeropuerto. Entonces han pensado incluso hacer como una especie de instalación provisional en el mismo arranque de pista del aeropuerto y ahí despachar los carros para que se vayan por otras vías, porque saben que si entran a Fawcett no van a llegar jamás a su destino. Para que te des cuenta que ya estás trabajando sobre variables que dices, bueno, así está. Bueno, pucha, este es un tema que da para más. Yo quisiera tenerte próximamente también para tocar otros temas respecto del caos de Lima, para ver si Lima es posible. Justamente eso te conversaba, ¿no? Que Lima es una ciudad posible, es una ciudad viable. Va a depender de cada uno de nosotros. De acuerdo. Lima es una ciudad posible, es una ciudad viable. Mira, no hay que perder de perspectiva que algo que es muy importante, el peruano cuando sale fuera del Perú es buscavidas, es capaz de generarse sus ingresos, es capaz de vivir. Yo creo que lo que tenemos que hacer es reencauzar esa energía para que Lima, que es el crisol de todo el Perú, porque estamos todo el Perú representado aquí, todos los que no somos limeños pero vivimos acá hace una barbaridad de años, entonces tenemos que tener claro que tenemos que respetar este espacio que nos está dando la oportunidad de vivir, tener familia y ganarnos el pan. Entonces eso significa que sí es posible con mucho esfuerzo, con muchas ganas y con mucha tolerancia. Bueno, muchas gracias, Lino. Hemos tenido aquí en las ondas de Radio Moderna, Radio Papá, en Siempre con la Verdad, al doctor Lino de la Barrera. Antes de despedirnos, yo quiero el día jueves 6 se celebra el Día del Maestro, y definitivamente lo que estamos hablando nosotros y de todo lo que nosotros aspiramos para un mejor Perú, una mejor ciudad de Lima y una mejor ciudad para cada uno de nosotros pasa por la educación, y esa magna responsabilidad lo tienen los maestros en el Perú, los tienen los maestros en el mundo. Entonces, lamentablemente, los maestros no están bien reconocidos económicamente, no están bien capacitados, muy capacitados en el tema justamente que les corresponde, ¿no? Tienen una muy buena vocación, porque para ser maestro hay que tener una vocación prácticamente muy innata. Magna tarea que tienen los maestros, a los cuales me dirijo desde aquí, esperando pues que este sea un día no solamente celebración, sino de reflexión para todos, para las autoridades fundamentalmente, que le den el nivel que le corresponde a todos los maestros en el Perú. Un saludo desde aquí a mi hija, que es docente, profesora, maestra, tiene una vocación tremenda, igual a mi hermana, y en ellos veo pues cómo se comportan los profesores a nivel de esta ciudad de Lima, que queremos todos cambiar. Muchas gracias a todos y esperamos el próximo lunes tenerlos aquí a partir de las 4:30 por las ondas de Radio Moderna, Radio Papá. Buenas tardes con todos. Muy agradecido. Radio Moderna presentó Siempre con la Verdad con Robert Castro Guerra, un programa de actualidad nacional e internacional con comentarios, entrevistas y debates. Siempre con la Verdad. Nos encontramos la próxima semana.